Avanzamos con la siguiente conferencia, Impacto Económico de la Reforma Laboral presentada por el Gobierno Nacional. Para esta conferencia invitamos al escenario a la doctora Imelda Restrepo, vicepresidente de Desarrollo Económico y Competitividad del ANDE. Adelante, doctora Imelda, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me siento un poquito rara en este evento porque yo he oído hablar de diálogo social, de propuestas legales. Yo no soy abogada. A mí, este fin de semana que estábamos recordando a Alberto, me decía Darío, es que lo que le falta a Imelda es que sea abogada. No lo logré, no les voy a contar nada en ese sentido. Yo quiero hacer un análisis económico, entonces les pido que tengan paciencia conmigo, que se cambien el chip y la idea es veamos qué pasa y cuál sería el impacto de una reforma laboral en general. Lo primero, ¿dónde estamos? Cualquier propuesta que hace en un momento dado, lo saben ustedes como empresarios, tiene que tener en cuenta en qué momento estamos, porque no todo se puede hacer en cualquier momento. Entonces, ¿cómo está Colombia en este momento? Pues si uno mira la trayectoria del país, el país ha logrado alcanzar muy buenos crecimientos durante mucho tiempo, incluso si se compara con América Latina, pues somos de los líderes en la región, lo hemos sido durante muchos años, quizás los últimos 3 años y los que vienen hacia adelante no lo sean, pero de todas maneras hemos logrado un crecimiento promedio histórico que uno diría es del 4,5%. Si ustedes me preguntan, yo quisiera más, pero un 4,5% es una buena tasa. Sin embargo, si miramos lo que aparece en esta gráfica, que no está sombreado, esas son las perspectivas para estos 2 años que estamos transcurriendo y para los próximos 2, y la verdad es que son muy bajitos y se quedan incluso por debajo de lo que nosotros como país hemos encontrado. Y lo que más nos inquieta a nosotros en este momento es que tenemos el crecimiento trimestral. El DANE ayer reportó el crecimiento para el primer trimestre de este año con una tasa de 0,7, pero si ustedes miran 0,3 menos 0,7, 0,3, 0,7, que es lo que ha ocurrido en los últimos 4 trimestres, para mí eso es estancamiento. Eso realmente es un país que se ha quedado quieto durante el último año. Y en estas circunstancias uno sí se pregunta si es el momento para uno proponer una reforma laboral que ustedes como empresarios posiblemente han hecho todos los cálculos de lo que los impacta a ustedes. Entonces son temas que a nosotros nos preocupan. Si miramos por sectores, pues tampoco quedamos más tranquilos. Hay sectores que lograron una buena tasa: agropecuario, administración pública, salud, educación, entretenimiento. Yo creo que los conciertos de los últimos años han impulsado mucho la economía, pero yo creo que eso no es lo que genera empleo y no es tampoco sostenible y tampoco tiene un efecto multiplicador que sí lo tendrían actividades como industria, como construcción, que por lo contrario muestran unas contracciones importantes. Entonces, en este contexto, y quizás lo que más nos preocupa a nosotros es lo que ha pasado con la inversión. Aquí lo que ustedes ven en columnas es el comportamiento de la inversión y la línea muestra el comportamiento del crecimiento de la economía. Es evidente que siguen como la misma trayectoria. Cuando la una crece, la otra también lo hace, y cuando una variable cae, la otra también lo hace. Pero más aún, cuando uno realmente no invierte,
lo que ocurre es que no se generan capacidades productivas para crecer más hacia el futuro. Entonces estamos con un bajo crecimiento que no lo ha impulsado la inversión y no estamos generando las condiciones para crecer hacia el futuro. Es un contexto complejo, con grandes desafíos. No estoy pensando en ningún momento que no hay nada que hacer, al contrario, hay que hacer mucho, hay que buscar cómo salir digamos, del estancamiento, hay que salir como de el sentimiento que no sabemos qué está pasando, que somos inciertos. Por lo contrario, hay que empezar a tomar decisiones para realmente empezar a impulsar la economía. ¿Qué pasa en el mercado laboral? Pues ya Juliana y Alfonso les dieron un resumen muy completo de qué ocurre. Tenemos un desempleo que viene creciendo, unos ocupados que desafortunadamente en el último dato divulgado muestran un menor crecimiento, unos desocupados que aumentan y los problemas que siempre hemos mencionado, una alta informalidad, porque uno dice, bueno, la tendencia es decreciente, pasamos de 62 a 56, pero 56% de la población ocupada que no cumple con toda la legislación y que no está afiliada a la seguridad social, o sea, no tiene los derechos, definitivamente no es el escenario que uno quisiera. E igualmente tenemos unos grupos poblacionales con mayores niveles de desempleo. Estoy hablando de los jóvenes y de la población femenina. Aquí lo ven ustedes, la misma tendencia ligeramente creciente, pero las líneas rojas que muestran en un caso el desempleo femenino y en el otro el desempleo de los jóvenes, pues definitivamente están por encima del promedio nacional. Sin embargo, esos no son los únicos problemas del mercado laboral y eso es una de las cosas que yo creo que también tiene que ser parte de la solución y de la búsqueda de una política pública y también de una política empresarial para resolverlos. Por un lado, yo creo que ustedes lo han sentido, uno lo oye mucho, la rotación de los ocupados viene creciendo. Nosotros hicimos esta pregunta el año pasado en nuestra encuesta y nos arrojó que alrededor del 40% reportaba que efectivamente la rotación laboral viene creciendo. ¿Por qué? Pues yo no sé si será por edad, pero uno dice, son los jóvenes, ya no les gusta trabajar, ya no les gusta un trabajo permanente, después de 6 meses quieren cambiar o tienen otras expectativas, pero yo creo que hay más que eso. Hay un problema de no cumplimiento de expectativas, de unas necesidades de trabajos diferentes. Lo decían ahora Alfonso y Juliana. Hay que pensar en otro tipo de contratación. En unos casos es porque el proceso productivo lo exige, pero en otros es porque las expectativas de los mismos trabajadores potenciales quieren o trabajo flexible o quieren trabajo, digamos, en jornadas más cortas o quieren unas diferentes, digamos, condiciones. Yo creo que eso es el mundo moderno o todos sabemos las plataformas. Entonces, ¿cuáles son las dificultades y el por qué se ha dado? Uno esperaría, bueno, es que se acabó, la empresa está más rezagada, hay un bajo crecimiento. No, las causas son, en muchos casos, y ahí lo ven ustedes, una demanda, una baja productividad, pero también la búsqueda de nuevas condiciones, que emprendieron un emprendimiento, que están yéndose para otro país. Ahí hablamos de la fuga de cerebros. Entonces, definitivamente hay una brecha entre lo que está ofreciendo el mercado y lo que estamos pidiendo desde el sector empresarial. Otro gran tema es la revolución industrial y yo creo que este es un tema de talento humano que nosotros venimos trabajando. Hoy las empresas funcionan distinto, la gente joven funciona distinto, los negocios funcionan distintos, hay nuevas estrategias, los consumidores son diferentes y en todo este contexto las habilidades que se necesitan igualmente son diferentes. Uno mira las reformas y realmente no ve por ningún lado que se trabajen habilidades, que se esté pensando en formación para el trabajo o en pertinencia. Yo creo que también en la propuesta que les acaban de presentar de la ANDI
se evidencia la necesidad de pensar en una formación permanente, una formación para el trabajo permanente. Nosotros venimos desde hace ya 3 años haciendo una encuesta donde le preguntamos, de un lado, a las empresas qué es lo que usted necesita, qué es lo que está buscando usted en sus, digamos, en sus nuevos trabajadores, en los egresados, y lo comparamos con qué es lo que el Foro Económico Mundial reporta. Lo que ustedes ven a mano izquierda es lo que dicen las empresas y el orden en que lo sitúan. Lo que más valoran o lo que más están buscando es pensamiento analítico e innovación, pensamiento crítico y análisis, liderazgo, también lo hemos oído muchísimas veces, un aprendizaje activo, una capacidad de adaptación, la posibilidad de resolver problemas complejos, ser creativos, temas de racionamiento. Sin embargo, hicimos en su momento la misma encuesta a la educación superior, a un grupo de universidades que son afiliados a la ANDI en la recientemente creada Cámara de Universidades, y efectivamente tenemos las mismas capacidades o las mismas habilidades que consideran importantes, pero el orden es diferente y la importancia que le dan es diferente. Ahí hay una brecha que también creemos que hay que resolver y hay que buscar cómo vamos buscando qué es lo que el empresario necesita y que efectivamente eso sea lo que llegue al final del día a su empresa cuando contrata una persona, pero igual, qué es lo que quizás las universidades están capacitando o enseñando a sus futuros egresados y que de pronto la empresa no ha sabido conocerlo como una oportunidad o aprovecharlo debidamente. Igualmente venimos haciendo esta encuesta, aquí solamente les traigo como unos brochazos muy rápidos buscando que ustedes primero la consulten, más importante aún que me la contesten, eso es lo prioritario y les llegará la próxima semana, pero también que empecemos a usarla, porque realmente si esto sirve para tomar decisiones o sirve para que haya una mayor, digamos, articulación entre la academia y el empresariado, pues sería excelente. Lo que nosotros le preguntamos es cuáles son las competencias más importantes para ustedes en los diferentes niveles. Lo preguntamos primer nivel, que serían los ejecutivos, los CEOs, el segundo nivel, que serían, digamos, los vicepresidentes, en el tercer nivel más por el lado de asistentes, o en el cuarto nivel donde estarían los operarios. Aquí les muestro parte de, digamos, de esta respuesta para el primer nivel y el cuarto nivel. Si uno compara las dos líneas, pues digamos las dos habilidades, pues la verdad es que las dos tienen unos criterios muy similares. En todo aparece liderazgo, en todo aparece pensamiento crítico, en todos aparece comunicación. Pues ese es un tema que cada vez aparece más. Uno no solamente ha encontrado que la gente prácticamente hoy no redacta o no sabe redactar, porque eso es mucho más fácil hacerlo por chat y uno poner una frasecita y ya salió del problema, pero realmente eso sigue siendo importante, pero igualmente importante es ser capaz de comunicarse bien en redes, ser capaz de comunicarse bien en una conversación de 1 minuto y ser capaz de hacer una buena presentación al final del día. Y todo esto ha venido cambiando. Ustedes ven liderazgo en un grupo e igualmente en el otro grupo, pero liderazgo aparece ahora con un adjetivo. No es cualquier liderazgo, es un liderazgo estratégico, es un liderazgo transformador, es un liderazgo inclusivo. Hay muchos cargos que son difíciles de conseguir, son bastante obvios cuáles. Los digitales, uno sabe que la pandemia nos mostró que teníamos que cambiar en términos de digitalización, pero si uno mira también hay problemas en conseguir personal para la planta de producción, para temas como administración y finanzas, temas comerciales y obviamente cargos bilingües cada vez son más necesarios. Hay muchos cargos que son difíciles de conseguir, son bastante obvios cuáles. Los digitales, uno sabe que la pandemia nos mostró que teníamos que cambiar en términos de digitalización, pero si uno mira también hay problemas en conseguir personal para la planta de producción, para temas como administración y finanzas, temas comerciales y obviamente cargos bilingües cada vez son más necesarios.
También una de las preguntas que si uno se ha hecho y que yo creo que cuando empezamos a hablar de reforma laboral o de cambio en el mundo, transformación tecnológica o incluso automatización, dicen hay puestos que van a desaparecer, la inteligencia artificial va a desplazar algunos puestos, le preguntamos a las empresas si van a crear nuevos puestos y la mayoría de esos nuevos puestos uno no los conoce hoy en día. Pues yo nunca había oído que en lugar de uno hablar de recursos humanos, habla de Human Capital Intelligence. Entonces uno dice eso, uno cómo lo pone, cómo pide uno ese tipo de profesional y así sigan ustedes en la lista. Todo esto nos muestra nuevamente, no es que las ocupaciones como tal estén cambiando y que estamos hablando de otro mundo. Simplemente es evidente que la formación se vuelve algo indispensable y la necesidad de adaptarse cada vez más a un mundo que está cambiando y que va a cambiar más rápidamente, pues definitivamente nos implica nuevos retos y nos implica la necesidad de pensar, si uno está considerando cualquier tipo de política pública, que esa política tiene que ser igualmente dinámica. Los puestos que se van a transformar, todos, no quiere decir que vayan a desaparecer, incluso las mismas empresas nos dicen los trabajos no van a desaparecer, el 47% de las empresas nos reportaron que no iban a desaparecer, pero quizás trabajos manuales, trabajos de cajeros, trabajos de back office, diseñadores no van a desaparecer, eso se vuelve cada vez más importante, pero de una forma diferente. Aquí nuevamente les reiteramos el talento humano y el capital humano y la formación, que es algo que tiene que estar inherente al trabajador, tiene que ser parte de cualquier tipo de política laboral, ya sea a nivel microeconómico de la empresa o a nivel público. Y en la automatización, las empresas se han automatizado, pero igual, ¿eso cómo se manifiesta? En mejora de procesos. En ninguna parte, y yo ven ustedes la lista, ¿cómo se ha manifestado? En ninguna parte se habla de vamos a reducir personal, vamos a cambiar una máquina por un hombre, nada de eso, pero sí una mayor eficiencia y una mayor productividad. Es decir, estamos hablando de una política laboral que definitivamente tiene que ir más allá de pensar en costos, tiene que ser mucho más amplia y mucho más integral. Con todo esto yo resumiría los desafíos en el mercado laboral son, sin duda, generar empleos sostenibles y de alta calidad, reducir la informalidad, eso sabemos, lo oímos, tenemos que pensar en cómo lograr una mayor pertinencia en las competencias que tienen los trabajadores y pues los que están en este momento y los que vienen hacia el futuro. Y sin duda tenemos que pensar en nuevas formas de trabajo, tanto porque los negocios así lo exigen y lo van a exigir cada vez en forma más dinámica, pero también porque las expectativas de las nuevas generaciones, las expectativas de algunos grupos de la población son diferentes y van a seguir siendo diferentes y eso nos exige cambiar. Con estos desafíos, la primera pregunta que se hace, la reforma laboral, ¿cumple o llena algunas de estas expectativas? Pues en principio yo diría que no. Y ahora sí les voy a contar cómo vamos a medir esto. Y aquí sí creo que los voy a aburrir demasiado. Nosotros para medir esto, ¿qué pensamos? Que ustedes como empresarios probablemente han medido cómo me impacta a mí como empresa el costo, cómo va a cambiar el costo laboral, cómo van a cambiar las condiciones de los trabajadores, qué va a pasar. Nosotros desde la ANDI decimos eso es importante, lo hemos tratado de medir, los hemos enloquecido a todos ustedes diciéndoles por favor contéstenos cuál es el impacto sobre su empresa en particular, pero también cómo va a impactar el país, cuál va a ser el resultado final sobre el país y para eso, ¿qué tiene uno que hacer? Tiene uno que mirar todas las relaciones económicamente que existen en una economía normal. Entonces, ¿cómo afecta un cambio en las condiciones laborales, la producción, cómo afecta a las empresas, cómo afecta el recaudo público,
cómo afecta al final del día todo lo que se supone que está mejorando, que es la igualdad o la equidad. Entonces, para eso construimos un modelo que trata como de replicar estas relaciones, incluyendo que 20 tipos de hogares, esos 20 tipos de hogares son 10 hogares, pues 10 tipos de hogares rurales y 10 tipos de hogares urbanos, cada uno según diferentes niveles de ingreso, 4 instancias de gobierno, donde hay gobierno nacional, está el ADRES, está el régimen de prima media y está el resto del gobierno central. Tenemos nuestros principales socios comerciales y tenemos 28 sectores económicos. Todo esto, y para resumir cómo se comporta una economía en un momento dado, solamente nos salieron 3.700 ecuaciones, es decir, 3.700 ecuaciones de comportamiento que tratan de replicar la economía, y uno afecta estas ecuaciones y compara qué pasa antes y qué pasa después. Eso es, digamos, uno de los ejercicios que nosotros creemos que cada reforma que proponga el gobierno debe tener algo por el estilo, debe medir no solo cuánto cuesta la reforma como tal, cuánto le vale al país, sino cuál será el impacto final sobre toda una serie de variables y sobre toda la economía. Aquí muy rápidamente escogimos 28 sectores, esos 28 sectores son los que normalmente uno encuentra, entonces uno dice agricultura, minería, petróleo y gas, industria de alimentos, pero igualmente empezamos a incursionar en temas que no son tan usuales como son las plataformas digitales, las actividades artísticas y por supuesto los hogares que tienen un comportamiento particular en cada decisión que hay en la economía. Por su parte, los sectores y los productos también aislamos, por un lado, la salud, la educación también tiene un comportamiento muy particular, todo el tema de transición energética se tuvo en cuenta e igualmente, yo les hablaba que había conciertos, el turismo empieza a coger auge, todo esto entonces lo tiene uno que incorporar cuando trata de comparar la situación antes y la situación después de uno tratar de medir cuál es el impacto de cualquier cosa que uno quiera que impacte un país y en particular una reforma pues, económica o social. En el mercado laboral, pues ahí tenemos una consideración especial y medimos qué pasa con el empleo informal, pero no solo el empleo simplemente es formal o es informal, está en estas características de empresa o en aquella, pero también la educación que tiene. Eso se vuelve importante y todo este tema de talento en educación dividimos entre básica y media, técnico profesional y universitaria. Y todo esto nos arroja este diagrama que nos mostraría cómo se relaciona cada cuadrito con el resto de la economía. Entonces, ustedes en un lado tienen los cuadritos o los eslabones que representan los hogares, en otros, tranquilos que no les voy a explicar cuadrito por cuadrito. Esa no. ¿Cómo se relaciona esto con el gobierno? ¿Cómo se relaciona, digamos, con los sectores externos? E igualmente tenemos dos tipos de empresas, una empresa formal y unos tipos de empresas que son informales. Y en las líneas también tampoco me voy a detener en ellas. Cada color de línea en unos casos implica qué está demandando el sector, en otros casos qué está ofreciendo. Y por supuesto hay un gran tema que son los pagos, por ejemplo, los pagos que se hacen en impuestos o los pagos que se hacen en seguridad social. Si uno aísla solamente el mercado laboral, lo que veíamos anteriormente, que era este diagrama completo, se resume solamente a esta parte. Aquí tenemos lo que se ofrece en el mercado laboral, tanto de trabajo formal como informal, lo que se ofrece, lo que sale en cada una de las empresas. Si uno coge esos trabajadores formales o informales, los vincula en la empresa, cuál va a ser la producción, ya sea de bienes y servicios, y todo esto cómo genera una corriente de ingresos.
ya sea para demandar productos o para responder, digamos, a unos requisitos fiscales. Con todo este, digamos, andamiaje de 3.700 ecuaciones, muchos sectores, muchas relaciones de comportamiento, entonces nos procedemos a ver qué pasa con la reforma laboral que en su momento propuso el gobierno y que tiene que tener algún impacto sobre la economía en su conjunto. ¿Qué modelaríamos entonces? ¿Qué pasa al reducir la jornada laboral? ¿Qué pasa al encarecer los dominicales, al encarecer la jornada nocturna? ¿Qué pasa con todo lo, digamos, la inflexibilidad que se le da a los despidos? ¿Y qué pasa al introducir, digamos, una nueva modalidad de trabajo que son las plataformas digitales? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo igual, muy someramente, muy rápidamente, lo primero que encuentra uno es que toda la reforma laboral, teniendo en cuenta, digamos, sus 5 componentes, se va a traducir en un aumento en los costos laborales de todas las empresas, quizás no, de las empresas formales. Entonces, eso hace que las empresas formales, pasaríamos al segundo punto, empiecen a repensar la contratación que tienen y posiblemente haya un mayor nivel de desocupación, que esa población que antes estaba vinculada formalmente pasa a ser 2 opciones. Una ingresaría al desempleo, otra ingresaría a la informalidad. No necesariamente todo el mundo se va al desempleo, parte de la población que se desvincula posiblemente entraría, digamos, en el empleo informal. El resultado, y creo que no es ningún misterio, es que la producción, ya sea de bienes o servicios en el sector informal, es menos eficiente que en el sector formal, entonces tendríamos una reducción del crecimiento en general, que habría una recomposición de producción en pro de la producción informal. Entonces, en conclusión, tendríamos que todo esto no solo impacta a los hogares, a las economías, a las empresas, sino también al sector público como tal, vía un menor recaudo y un menor aporte a seguridad social. Es decir, los mayores costos laborales exclusivamente, sin entrar en, digamos, la incertidumbre que eso genera, van a impactar los hogares, aumentando la informalidad, el desempleo y la inequidad. Las empresas reduce la inversión porque definitivamente y reduce la contratación de las empresas formales, y para el gobierno también se reduce la inversión y el gasto público y el recaudo que recibiría el sector público. Si nosotros graficamos esto, aquí lo que ven es ustedes, una línea verde que es el escenario base, es decir, el punto de partida, y una línea gris que muestra a través del tiempo cómo se comporta la economía con esta nueva reforma laboral. Entonces tendríamos un crecimiento de la economía inferior, no solo inmediato, posiblemente mayor, digamos, mayor la brecha o mayor reducción en el crecimiento de forma inmediata, pero a través del tiempo también se haría. Habría un aumento en la tasa de desempleo, una mayor informalidad, una menor inversión, es decir, que aún se tendría un impacto adicional porque se compromete el crecimiento futuro, y el índice de Gini, que nos da una medida gruesa sobre la equidad, también aumentaría. Pues también, digamos, aumentaría la inequidad. ¿Por qué? Porque tendríamos una población informal que tiene menores ingresos y eso haría que estaríamos hablando de una población o un país menos equitativo. Incluso nosotros hicimos el ejercicio ya no para la reforma laboral, sino sumemos la reforma laboral más la reforma pensional más la reforma salud y el impacto, como ven ustedes, en este caso estamos comparando
el impacto de las 3 reformas que aparecen en la línea roja con el escenario base. Eso es sin tener en cuenta nada adicional y tendríamos menor crecimiento, mayor desempleo, mayor informalidad, una menor inversión y una mayor inequidad. Concluyo entonces que ¿qué buscaría yo en la política pública? ¿Cuál debería ser una reforma que uno quisiera tener? Una estrategia de reactivación a corto y mediano plazo, es decir, si uno tiene una economía que crece más y salimos, digamos, del estancamiento, es que estamos, posiblemente se generen empleos sostenibles y de alta calidad, que es lo que uno quisiera. Otro de los objetivos de una política laboral, sin duda, debe ser reducir la informalidad, que obviamente se traduce en una mayor calidad de vida para los trabajadores. La educación y la formación del trabajo también debería ser parte, digamos, de esa estrategia o de esta iniciativa, porque es la única forma que uno tiene un empleo sostenible y que sea sostenible por el mismo trabajador, no sostenible porque no podemos prescindir de él o algo por el estilo, sino más bien porque las mismas condiciones de la formación hacen que para la empresa y para el trabajador sea atractivo el empleo que se tiene en este momento. Todas estas competencias no deben ser algo aislado, deben ser parte de lo que está demandando el mundo, de lo que está ocurriendo en el mundo y pues, obviamente la internacionalización tiene que ser parte de nuestra estrategia. Y finalmente hay que pensar en nuevas formas de trabajo, nuevos modelos de negocio, hay que incorporarlos dentro de todo lo que uno puede hacer cumpliendo todos los reglamentos legales y también tener en cuenta las expectativas de los grupos de población. Eso es lo que quería compartir con ustedes, como dejarles el mensaje que definitivamente cualquier política pública debe tener una medición adecuada porque es la única forma que lo que estamos decidiendo definitivamente va a tener un resultado más positivo, no solo para los que están aquí, no solo para los trabajadores, sino para toda la economía en su conjunto. Muchísimas gracias.